Continuamos ahora con más información que tiene que ver con la escena internacional. Les decimos que el ministro de Defensa iraní dejó que la respuesta de Teherán sea atroz tras la amenaza del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense había advertido que los responsables de la represión contra los manifestantes pagarán un precio alto. A continuación compartimos esta y otras noticias. La misión iraní ante la ONU acusó este martes a Estados Unidos de buscar un pretexto para una intervención militar, después de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar de manera muy firme contra Teherán en caso de que ejecute a personas detenidas durante las manifestaciones. A la vez, el mandatario estadounidense llamó a mantener las movilizaciones en Irán y dijo: la ayuda ya está en camino. Las cifras de muertos por la represión rozan los 2.600, según organizaciones civiles en Irán. Familiares de presos políticos exigen celeridad en la excarcelación en Venezuela, que el gobierno interino prometió la pasada semana. A la vez, se trabaja en la identificación de restos humanos hallados luego del ataque de Estados Unidos, que provocó la caída de Nicolás Maduro y en el cual hubo un centenar de muertos, según informó este martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello. En las últimas horas, en tanto, la población volvió a tener acceso a la red social X tras el bloqueo ordenado hace más de un año por el depuesto Maduro. Unos 350 tractores fueron obligados esta madrugada a desalojar París en una nueva manifestación contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y para reclamar acciones concretas e inmediatas del gobierno francés. Representantes de Estados Unidos y Dinamarca celebran una reunión clave para el futuro de una Groenlandia amenazada por el presidente Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance y Marco Rubio reciben este miércoles a los ministros de Exteriores de Copenhague y de la gigantesca isla ártica. Al menos 25 muertos tras el desplome de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia. El accidente se produjo en las obras de construcción de una gran línea de alta velocidad que conectará al país con China. La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, reconoció en la apertura del juicio de apelación por la financiación ilegal de su partido, Agrupación Nacional, haber usado fondos del Parlamento Europeo y dijo que pudo cometer un delito, pero aseguró que nunca tuvo conciencia de haberlo hecho. Le Pen espera anular una primera condena y salvar así su candidatura a la elección presidencial de 2027. Y para seguir hablando de la escena internacional, pero esta vez de la situación en Irán, contactamos al periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Buenos días, Rosario. Un ¿Cómo gusto estás, Claudio? saludarlas. Lo mismo decimos. Claudio, bien, en esta oportunidad es pertinente consultarte sobre una postura que ha manifestado Donald Trump en las últimas horas sobre la situación de Irán, quien le expresó al pueblo iraní: la ayuda está en camino, dando a entender que eventualmente habría un ataque norteamericano en son de ayuda. ¿Eso puede darse? ¿Depende de qué en este momento? Bueno, sí, yo creo que es posible que ocurra. Y en ese caso depende de la información o la calidad de la información táctica y estratégica que reciba del Mossad y los otros aparatos de inteligencia israelíes que ya han demostrado en el pasado reciente tener muy infiltrada la realidad en la República Islámica de Irán. Cuando asesinaron hace más de un año a Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, que estaba radicado en Doha, la capital de Qatar, pero había asistido en Teherán a la asunción de la presidencia de el actual presidente iraní, y fue asesinado en Teherán, el líder de Hamas. Bueno, ahí mostraron hasta qué punto tienen infiltrada la realidad interna de Irán, y eso volvió a verse en la guerra que duró 12 días, ahora en el año recientemente terminado. En esa guerra, los primeros días fueron con ataques quirúrgicos que descabezaron al equipo de científicos que maneja el proyecto nuclear iraní.
¿no? Esos son ataques que lo que demostraron era el nivel de infiltración y la cantidad de información de alto valor estratégico y táctico que tienen sobre el interior en Irán. Por eso es el Mossad y son esos aparatos de inteligencia que dependen de las fuerzas de defensa de Israel lo que determinarán en qué momento Estados Unidos está en condiciones de realizar lo que entiendo yo sería un ataque quirúrgico para eliminar a las cabezas claves, por ejemplo, decapitar a la Guardia de la Revolución Islámica, que es la fuerza militar que depende directamente del Ayatollah Ali Khamenei, o para eliminar al propio Ali Khamenei, que es la autoridad máxima en la República Islámica. Creo que de la información que logre recabar de inteligencia Israel es de lo que depende el momento en que se produzca el ataque. Claro que un ataque podría evitarse si las negociaciones que siempre se entablan en estas circunstancias y que no se hacen a la luz del día arrojan algún resultado, encuentran alguna fórmula de acuerdo entre el régimen iraní y Donald Trump para evitar que se llegue a un nuevo conflicto armado. Bien, Claudia, estos días justamente hubo movilizaciones instigadas desde los Estados Unidos por el hijo del último rey de Irán, justamente. Pero la consulta que te queremos hacer al respecto es si es posible que Reza Pahlavi, el último hijo del rey, pueda recuperar de alguna forma el trono de su padre. Ahí está la interrogante. Bueno, Rosario, él lo ha intentado en ocasiones anteriores, cada vez que estallan movilizaciones de protesta muy grandes que empiezan a reclamar directamente la caída del régimen. En este caso empezó por la devaluación del rial, que salieron los comerciantes iraníes a protestar, pero pocos días después ya era masas gigantescas de gente demandando la caída del ayatollah Khamenei. Y eso ocurrió en el pasado, en el 2009, por ejemplo, cuando el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad logró la reelección mediante un fraude en la que le robó a Hussein Musavi, que es un líder reformista muy importante, la victoria que había obtenido en las urnas. Las protestas fueron gigantescas y ahí apareció Reza Pahlavi, hijo, desde Estados Unidos, alentando la protesta y de algún modo postulándose para encabezar un nuevo régimen. Lo mismo ocurrió en el 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, esa joven de la etnia kurda que murió en manos de la policía de la moral, que la había detenido por tener mal puesto el velo islámico, volvió a aparecer Reza Pahlavi, hijo, queriendo liderar de algún modo. En esta ocasión lo diferente, y me parece muy inteligente de su parte, es haber dicho que no quiere restaurar el trono ni la dinastía Pahlavi, sino sino encabezar como presidente una república laica, una república secular. Esto fue inteligente, si bien no quiere decir que vaya a ser determinante, pero fue inteligente porque la dinastía a la que pertenece es una dinastía muy manchada en la historia, tiene una historia muy opaca. La dinastía Pahlavi nace con Reza Shah, que era un militar al que el MI6 británico lo usó para derribar al rey Ahmed Qajar, ¿no? Y ahí empieza con un militar convertido en rey de Irán. Reza Shah no duró mucho porque al terminar la Segunda Guerra Mundial quedó claro que era un simpatizante y que tenía tratos con los nazis. Era un simpatizante del Tercer Reich de Adolf Hitler y del régimen de Mussolini en Italia. Por eso el MI6, la inteligencia militar británica, y los soviéticos también a través del
KGB, derribaron a Reza Shah y pusieron en el trono a Mohammad Reza Pahlavi, el padre del actual aspirante a gobernar Irán. Mohammad Reza Pahlavi tiene manchas en la historia, por ejemplo, en 1953 haber sido el artífice del golpe de Estado que el MI6 y la CIA dieron contra Mossadegh. Mossadegh era un primer ministro elegido democráticamente, era un nacionalista, nacionalizó el petróleo para que no se lo siguieran llevando casi gratis, sobre todo los británicos, y por eso fue derrocado por la CIA y el MI6 con los auspicios de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah en ese momento. Y después vino el desprestigio de su revolución blanca, como llamó al proceso de occidentalización forzosa que intentó de la sociedad y que implicó grandes represiones, sangrientas represiones. Por eso pudo voltearlo en 1979 Ruhollah Khomeini desde París, donde estaba exiliado, y volver a Irán y crear la República Islámica, esta teocracia también brutalmente retrógrada y represiva. Con eso a sus espaldas, Reza Pahlavi, el actual descendiente de esa dinastía, bueno, no tiene mucho para que lo vuelvan a querer en el pueblo. Lo que sí tiene es que puede ser un factor de unidad en la diversidad que implica la disidencia, ¿no? La mejor alternativa sería que líderes reformistas, como por ejemplo Mohammad Khatami, que fue presidente de Irán y reformista y fue saboteado por el poder ultrarreligioso, o Hassan Rouhani, que es quien logró el acuerdo sobre la cuestión nuclear con Europa, con Rusia, con China y también con el gobierno y sobre todo con el gobierno norteamericano de Barack Obama. Hassan Rouhani también sería una alternativa para ir saliendo de este régimen oscurantista y medieval que se mantiene desde hace mucho por la fuerza y por la represión criminal. Bien, Claudio, más que claro, como siempre, seguramente será tema para abordar también en los próximos días, pero por hoy te agradecemos mucho este contacto. Que estés bien. Abrazo grande, Rosario. Abrazo, Lucía. Buena semana. Gracias. Nosotros ahora los invitamos a una nueva pausa y enseguida volvemos.